Manuel Azuaga, muchas gracias, Andy. Soy un apasionado del ajedrez. Has escrito 2 libros sobre el ajedrez. ¿Existe la mala suerte? ¿Por qué toda esta gente famosa juega al ajedrez? ¿Qué hablas en esa charla TED? Cuando veas una buena jugada, trata de ver una mejor. Casilla A1 Blanca. es negra, porque la H1 y nos habla del sistema 1, sistema 2, de nuestros niveles de procesamiento mental. Cualquier programa de ajedrez de un móvil le gana al campeón del mundo. Es decir, la amenaza es más fuerte que la ejecución, ¿no? Que es una máxima de ajedrez que también se puede aplicar a la vida, ¿no? De una mala jugada, una sola mala jugada, echa por tierra una buena partida. Y como has hablado tú de Bobby Fischer, hay muchos argentinos que hablan de Maradona así. Top 3 de la historia de los ajedrecistas. Andy, ajedrez, ¿qué es eso? Todo el mundo no lo toma en serio, pero yo quiero que este episodio la gente empiece a escuchar esto y termine diciendo, quiero empezar a jugar al ajedrez. Bueno, buenas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Andy. Hoy estamos en un episodio que para mí es muy personal y muy importante porque era un invitado que quería hace mucho. Desde el principio de todo, antes que empezara el podcast, quería grabar con él. Y bueno, las vueltas a la vida hace que estemos ocupados uno del otro. Pero bueno, hoy en el episodio número 15 estamos con... Manuel Azuaga, muchas gracias, Andy, por Encantado. invitarme. Manuel, ¿quién es Manuel Azuaga? Bueno, soy un apasionado del ajedrez y de toda su vertiente, no solo deportiva, competitiva, sino también social, educativa, terapéutica, ¿no? Entonces, bueno, literarias, por supuesto, y bueno, y ahí estoy intentando difundir todos estos procesos que están ahí escondidos en el juego. Excelente. ¿Y qué estudiaste, Manuel, para dedicarte al ajedrez? Bueno, para dedicarme al ajedrez, mi formación fue federativa, cursos de monitores, mi título de la FADA, que es la andaluza, ¿no? La Federación Andaluza, y bueno, muchos cursos, seminarios, mucho conocimiento autodidacta, ¿no? Por ahí. Yo estudié periodismo, o sea, yo realmente soy periodista y bueno, y por vicisitudes y por carambolas de la vida acabé dedicándome a lo que me gusta, que es esto del ajedrez. Qué bueno. Y bueno, tienes ahí en mano que has escrito 2 libros sobre el ajedrez, ¿no? Sí, eso es. Qué bueno. Tenemos cuentos, jaques y leyendas, historias dentro y fuera del tablero del 2021, editorial Renacimiento, prólogo de Miguel Illescas, 8 veces campeón del mundo, donde no hay un solo diagrama, como ves, Andy, ¿vale? Y bueno, realmente ahí lo que trato de plasmar son historias vinculadas al juego del ajedrez, ¿no? Y luego su gemelo, su pareja de alfil, que sería Más cuentos, jaques y leyendas, recién publicado ahora también con Renacimiento. Y desde mayo, pues la verdad que hay muchos éxitos, unos y otros. Este ya va por la 3ª edición y mucho feedback muy positivo. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, Manu, entrando un poco más en materia, porque yo sé, muchos amigos le he dicho, voy a grabar con Manu tema ajedrez, y todo el mundo me ha dicho, Andy, ajedrez, ¿qué es eso? Todo el mundo no lo toma en serio, pero yo quiero que este episodio la gente empiece a escuchar esto y termine diciendo, quiero empezar a jugar al ajedrez, como me ha pasado a mí, ¿no? ¿Qué es el ajedrez? Bueno, pregunta filosófica, ¿no? O sea, porque hay una discusión casi semiótica ahí entre si es juego, arte, ciencia, ¿no? Pues es un poco de todo, sobre todo juego. Es decir, al final, si nos acompañó durante 1500 años, que sepamos, ¿no? De historia conocida, es porque tiene un carácter lúdico y porque hemos estado jugando al ajedrez en sus distintas variantes. El ajedrez que hoy jugamos lleva 500 años con nosotros, se inventa en España y ya la dama mueve pues como conocemos, ¿no? Pero antes teníamos antecedentes, ¿no? En la Edad Media y más atrás incluso, y hay quien lo instala en el Antiguo Egipto incluso, ¿no? Que por lo tanto serían 2000 y no 1500. Así que creo que hay un filósofo que se llama Huizinga, ¿no? Que tiene un libro muy famoso, se llama Homo Ludens, ¿no? Que dicen que el ajedrez, el ajedrez no, es el juego, ya me gustaría que hubiera dicho el ajedrez. El juego es previo a la cultura, ¿no? Y para la humanidad. Y yo realmente soy un convencido de eso. Es decir, al final, si perdura durante tantos siglos es porque ha sido un juego y sigue siendo un juego. Y luego ya está su uso terapéutico, o competitivo, o artístico incluso. Y desde luego que todos caben. Vale, porque, bueno, más de entrar en materia, a lo largo del episodio vamos a ver por qué jugar al ajedrez, pero he buscado y hay muchos famosos, por ejemplo, Carlos Alcaraz, Djokovic, Schwarzenegger, el Rubius,
Madonna dice que juega al ajedrez para disciplina y concentración. Will Smith para recordar diálogos. Bill Gates lo usa antes de organizar sus finanzas porque le ayuda a concentrarse. Sí. ¿Por qué toda esta gente famosa juega al ajedrez? Claro. Mira, en estos libros hablo también de gente muy famosa vinculada con el cine o con las artes o con las matemáticas, con la física, y que también tenían esa pasión que me acabas de escribir en esta lista por el ajedrez, ¿no? Hablo de Marcel Duchamp, de Humphrey Bogart, ¿no? Humphrey Bogart recordaba las líneas de guión también, y él decía que él tenía bastante facilidad por su capacidad memorística desde el ajedrez, ¿no? Hacia otro ámbito de la vida. Lo mismo le pasaba a John Wayne, que John Wayne decía que tenía mucha facilidad para aprenderse un guión y estaba continuamente en los sets de rodaje jugando partidas de ajedrez, ¿no? Entonces, por ahí es claro que hay una vinculación entre la habilidad que uno desarrolla, la destreza cognitiva que uno desarrolla en el tablero y la que luego es capaz de aplicar fuera del tablero, ¿no? En su ámbito profesional o deportivo. No sé, Will Smith, Sí, supongo que también le valdrá para su sí. interpretación, o cada uno ya le da su salida, ¿no? Qué bueno. Y ahora entrando, tienes una charla TED que fue muy impresionante y creo que tuvo muy buena repercusión. ¿Qué hablas en esa charla TED? Sí, de la toma de decisiones, ¿no? Fundamentalmente fue en el año 19, en Málaga, y quise, en los minutos que nos dejan, ¿no? Mostrar y dar a entender, dar a conocer qué importante puede llegar a ser el ajedrez como espejo de vida, ¿no? Como un campo de experimentación para la toma de decisiones. Una sola mala jugada, echa por tierra una buena partida. Eso es una metáfora de vida. Eso, quien realmente así lo asume y lo aplica en su día a día, gracias al ajedrez en este caso, pues tiene mucho ganado, porque le hará tomar decisiones de forma más reflexionada, sin dejarse llevar por el primer impulso, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso al final hace que tengamos un pensamiento estratégico a medio y largo plazo que nos puede ser muy útil, ¿no? Tanto a nivel familiar como profesional, como en lo que uno quiera, ¿no? Excelente. Y bueno, nombras varias historias. Por ejemplo, una es de Lasker, que juega contra un contrincante y Sí. hay una historia de que fuma y demás. ¿Cómo es la Sí. historia mía? Sí, la historia de Lasker, que fue campeón del mundo, bueno, fue un matemático alemán, para quien no lo conozca, y estuvo 20 y tantos años siendo el rey del ajedrez mundial, y destrona a Steinitz, que era el primer campeón. Lasker fue el segundo. Y bueno, cuentan que fue Lasker, yo lo conté así en la charla TED, podría ser otro, ¿vale? Y creo que fue contra Ninzovic. Y bueno, Lasker fumaba mucho, ¿no? Y el rival le decía, oye, realmente estás fumando, me molesta, ¿no? Y dice, bueno, pues no fumaré. Pero en la partida se presentó con un puro sin encender, y claro, eso al otro le sacó de sus casillas, ¿no? Porque claro, al final... Y cuando se quejó, le dijo, bueno, es que a veces la amenaza es más fuerte que la ejecución, ¿no? Que es una máxima de ajedrez que también se puede aplicar a la vida, ¿no? La verdad que la escuchaba y me encantó la historia. Y también hablas de, bueno, de Gautier y las meninas, Sí, paso atrás. claro, ahí busqué un poco la relación que pudiera tener algo, bueno, pues, como lo que le pasaba a Gautier, que siempre daba un pasito atrás para contemplar, ¿no? Contemplar los cuadros, ¿no? Y cuentan, dice la leyenda, que cuando observó a las meninas, ¿no? Pues casi que quedó como una especie de síndrome de Stendhal, ¿no? Maravillado absolutamente por la belleza, ¿no? Y entonces preguntó, ¿y dónde está el cuadro, no? Y aquello fue como, bueno, pues un culmen de hasta qué punto de belleza puede tener una obra de arte, ¿no? Y me parece que el ajedrez también como arte, que dicen que hay quien se emociona tanto viendo una buena partida como en el Louvre, entonces me parece que tiene mucho de comparación con este paso atrás, porque te permite ver un poco la perspectiva de cómo están las blancas y las negras, ¿no? Hay veces que cerramos mucho el marco visual y solo atendemos a una parte del tablero y así movemos, ¿no? Porque vemos amenazas, como decíamos antes, que a lo mejor no son tantas. Cuando uno da ese pasito atrás mental, ¿no? Metafórico, es capaz a veces de comprender mejor la posición y por tanto de tomar una mejor decisión, ¿no?
y llevarlo a la vida. Y hay una frase que dijiste en la charla TED, que no me acuerdo bien quién lo dijo, pero que decía, cuando veas una buena jugada, trata de ver una mejor. Sí, sí, también está aplicado se le asignan a varios, yo creo que fue Tartakower, Vasily Tartakower, el polaco, pero bueno, podría ser Ninzovic en este caso, o cualquier otro, porque al final es una máxima ajedrecística, ¿no? Es decir, si ves una buena jugada, una candidata, el primer impulso, y eso se ve muy bien en los chavales y en nosotros mismos a lo mejor, ¿no? Nos da para moverla, ¿no? Pero la recomendación es que creo que tiene mucho sentido, porque dice, a ver, ya la has visto, pues ya es tuya, guárdatela en un bolsillo mental, busca otra, y si puedes otra, y cuando tengas 2, 3, 4 incluso, si quieres vuelve a la primera la tienes. No hace falta que la ejecutes de una manera tan automática, ¿no? Entonces, bueno, hay un psicólogo cognitivo que siempre recomiendo, que se llama Daniel Kahneman, que sabes bien, porque en algún taller lo hemos visto, y nos habla del sistema 1, sistema 2, de nuestros niveles de procesamiento mental. Sistema 1 es automático, es 8x8, y ese 64 que se nos viene a todo, no hace falta ni procesarlo, ¿no? Pero 64x64 sabemos que si nos ponemos lo vamos a sacar, pero ya no es tan fácil, ¿no? Ese es el sistema 2. Bueno, pues esto de si ves una buena jugada, busca otra mejor, apela directamente a esta distinción entre sistema 1 y sistema 2. No trates de jugar tanto en sistema 1 de forma automática al toque, como decimos en el argot de ajedrez, sino intenta también activar ese sistema 2, porque al final lo vas a sacar. Qué bueno, qué bueno. Bueno, sí, el taller ya lo iba a mencionar yo, pero me ha hecho acordar que tú lo comentabas una vez, que cuando somos niños, la dama, la reina, es la que más cuidamos, Sí. sin darnos cuenta de la que más valor le damos. Y el otro día un amigo me decía, yo nunca quiero perder la reina, pero después cuando empiezas a jugar más frecuentemente, te das cuenta que la reina no es tan... ¿qué le enseñas tú a los niños para aprender a que, bueno, que la reina se puede perder? Lo que no hay que perder es el rey, ¿no? Que pierde la partida. Sí, lo que no hay que perder es la partida, ¿no? Claro. De hecho, es muy chulo ganar una partida con sacrificio de dama anterior, ¿no? O sea, eso ahí ya... O sea, si ganas la partida y sacrificas tu dama para que el rival la capture como celada y a la siguiente viene un mate, eso no lo olvidas nunca, ¿no? Es cierto que como principio estratégico hay que cuidar el valor de las piezas, y la dama es la que tiene mayor valor, ¿no? Con independencia de que el rey tiene un valor infinito, incalculable, porque, bueno, En la partida. no la contamos, ¿no? Es la del rey. Pero el resto de piezas, es verdad que a nosotros siempre, por tradición casi oral durante siglos, nos han recomendado no sacar la dama precipitadamente, porque se puede ver en problemas, ¿no? Cierto es también que ahora con la inteligencia artificial, AlphaZero, que es un programa que aprendió solo y que, bueno, es un monstruo del ajedrez, y, bueno, por supuesto, está mucho más avanzado con millones de jugadas por segundo, ¿no? En su cálculo, pues nos ha demostrado que se puede sacar la dama pronto y ganar, ¿no? Y eso podría cambiar toda la teoría que hemos construido durante siglos. Qué bueno. Y siguiendo con el tema de la dama, ¿por qué la dama se puede mover, o por qué lo diseñaron así, que la dama se puede mover donde quiera y hacer los movimientos que quiera, y el rey, que se supone que, como decimos, que es la partida, se mueve uno Sí. solo? O sea, ¿tiene que ver algo con la metáfora de la vida o por qué es así? Eso estaría bien. A ver, resumiéndolo todo mucho, la dama antes no movía así. Es decir, decíamos al principio que llevamos como 500 años, finales del siglo XV, en España, nace el ajedrez moderno, y entre las novedades se encuentra esa modificación en el desplazamiento de la dama, porque antes se llamaba de otra manera. El Feizar acompañaba al rey en una casillita, pero movía de forma diagonal, de uno en uno, es decir, tenía muy poca movilidad. Cuentan que fue la reina Isabel la Católica y otras emperatrices, pero también la reina Isabel, la que se quejó, ¿no? Y dijo, bueno, ¿y por qué en el tablero, pues yo que soy dueña de todo este imperio, no muevo más que de uno en uno y en diagonal, ¿no? Y cuentan que puede haber sido una influencia real, nunca mejor dicho, para que la dama la cambiase y se transformara en una pieza muy poderosa, que es como hoy, ¿no? El rey está muy bien que sea a pasitos cortos, ¿no? Porque en realidad al rey no se le captura, al rey no se le mata,
Seguro que nos escucha alguien diciendo, bueno, pero yo pensaba que se ganaba la partida si capturas al rey. Al rey realmente se le ahoga, se le deja sin casillas disponibles, porque todas las que puede pisar están amenazadas por tus piezas, ¿no? Entonces se le amenaza y no puede escapar de esa amenaza. Se le da jaque y no puede escapar por lo que es jaque mate. Si tuviera una movilidad mucho mayor, seguramente sería más difícil dar jaque mate, por lo que así está perfecto. Excelente, excelente. Y bueno, han nombrado el taller, bueno, yo le digo curso, que yo conozco a Manu porque fue mi profesor de este curso, que como le digo a mi amigo, voy a un curso de ajedrez, y todo el mundo era, ¿cómo ajedrez? Pero al final, y yo le decía, en el curso de ajedrez no es que me están enseñando a jugar ajedrez, sino que estamos relacionando en la pizarra patrones de ajedrez Sí. para llevarlo a tomar a la vida. Y justo mencionó la palabra patrones, porque en el curso enseñabas mucho que a veces los profesionales no es que sean superdotados y que sean mucho más inteligentes que yo, sino que relacionan patrones. ¿Qué tiene que ver los patrones en el ajedrez con la vida? Claro. A mí me parece fundamental lo del reconocimiento de patrones. Hay un psicólogo, también un psicólogo cognitivo, se llama Herbert Simon, que es uno de los padres también de la computación, que él hablaba de la intuición experta, ¿no? Entonces, la intuición experta para Simon es aquella habilidad que desarrollamos cuando hemos reconocido muchos patrones, ¿no? Es decir, si tú reconoces muchas veces y has jugado miles de veces la apertura española, para que se me entienda, una forma de empezar la partida muy conocida que aún está en estudio, porque se ramifica muchísimo y bueno, pues tiene ahí, es bastante compleja. Si tú le metes muchas horas, esas famosas 10.000 horas, ¿no? Para ser experto en algo, ¿no? Si tú le metes 10.000 horas a estudiar la apertura española, te vas a hacer un experto y vas a reconocer cada fotograma, va a estar grabado en tu cerebro. Entonces, esos son patrones que Simon llamaba intuición experta. Si ponemos una posición de esos fotogramas de la apertura española y aquí mismo ponemos un tiempo limitado para los espectadores y preguntamos qué jugaría con blancas, seguramente cada uno de nosotros estaríamos pensando, pero con sistema 2, que antes decíamos. Es decir, no reconocemos el patrón, tenemos que ir ítem por ítem, es decir, cada pieza, negras y blancas, tenemos que ir viendo dónde está, qué amenazas hay, es decir, nos costaría y tendríamos que invertir un esfuerzo mayor que si por aquí entra un gran maestro de ajedrez, le ponemos esa misma posición y ya lo reconoce. Es un patrón por el que ha pasado, ¿no? Muchas veces. Por lo que él trabaja con sistema 1 y rápidamente nos va a decir qué jugada hay que hacer, ¿no? En pocos segundos, ¿no? Esa es la intuición experta y me parece que es muy importante que no solo dentro del tablero, sino fuera, reconozcamos patrones, ¿no? Pues los patrones sociales son aquellos que, un ejemplo muy simple, uno llega a un grupo donde estaban hablando de uno. Qué rápido nos damos cuenta, ¿verdad?, de que eso estaba pasando, ¿no? Pero te ha debido pasar muchas veces para que esa intuición experta, que somos muy buenos en intuición experta todos, en cualquier gesto cotidiano, la puedas desarrollar, ¿no? Entonces me parece muy importante al menos ser conscientes de que tenemos una potencialidad por ahí muy, muy buena, ¿no? Muy potente. Qué bueno. Y hay grandes maestros, bueno, fue un gran maestro del curso y nos jugó vendados, con ojos vendados, y obviamente nos ganó caminando, o sea, jugaba mejor con los ojos cerrados que abiertos casi. Y cuando se lo contaba a mi amigo me decía, ¿cómo que jugaste contra un tío que estaba con los ojos vendados y te ganó, Andy? O sea, ¿qué hiciste? Le digo, no, es que los profesionales van con patrones y van viendo los tableros y a veces les es más fácil cuando no tienen distracciones, porque siempre van un par de movimientos adelante, ¿no? Entonces, ¿cómo hace un profesional que juegue mejor sin ver? Claro, ahí hay mucho estudio, muchas horas, mucho esfuerzo detrás, mucho trabajo, ¿no? Estamos hablando del gran maestro Ernesto Fernández Romero, que además es uno de los mejores entrenadores del ajedrez en España y ha representado a España en Olimpiadas. Es decir, estamos hablando de un súper talento, pero que además ha trabajado mucho en el ajedrez a la ciega. Entonces, cuando hizo la exhibición que celebramos en este taller que tuvimos en la Universidad de Málaga, claro, es muy sorprendente ver cómo alguien es capaz de jugar sin ver el tablero, con una venda, y cómo es capaz no solo de seguir la jugada, sino de ganarte, ¿no? De darte mate. ¿Cómo lo hace, no? Ernesto cuenta que él juega a veces mejor sin ver el tablero, porque no se distrae, ¿no? Está tan concentrado, que al final le sirve para tener mayor precisión casi, ¿no? Y de hecho, si te equivocas, te darías cuenta aquella vez que
él mismo corrige, ¿no? O sea, si alguien se equivoca en el tablero mural para seguir la partida, él mismo corrige, ¿no? Al final es un lenguaje universal, ¿no? Es decir, cuando yo digo E4, todo el mundo sabe que el peón que está delante del rey, que está en E2, ha movido 2 pasitos y ha empezado la partida y se ha puesto en la casilla E4. Si lo digo muy rápido, y ahora a lo mejor los que nos vean Claro. se pueden perder, pero si yo digo E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, A6, estoy empezando con la apertura española que antes decíamos. Los que no tengan ni idea de ajedrez dirán, ¿qué hablas? ¿No? Pero el que tenga un poco de conocimiento dirá, fácil. Incluso le habrá puesto un fotograma a donde no hemos quedado, en el tercer movimiento A6 de las negras. No es tan difícil, pero se necesita un método y un reconocimiento de patrones, como antes decíamos. Vale, te iba a decir, Manu, aclara, ¿no? Que el tablero que se ve en el ajedrez tiene posiciones, ¿no? Para el que no... Tiene coordenadas, claro. Tiene coordenadas Claro. A y número, ¿no? Claro. Entonces, cuando tú dices, los que ya juegan bastante no hablan de mueve al cuadradito negro, ¿no? No, Entonces está muy mal hablado. Pero dicen mueve A5, E5, E4, ¿no? Sí, la verdad es que está muy bien que tengan las coordenadas de la A a la H, que son 8 columnas, y del 1 al 8 con sus 8 filitas, porque es como un hundir la flota, ¿no? Es como al final está todo en un tablero cartesiano, donde cada casilla, le decimos a los niños, Andy, que cada casilla tiene su nombre y su apellido. El nombre es la letra y el apellido es el número, ¿no? Entonces, todo el mundo debería conocer que H1 tiene color blanca y que por tanto H3 también, H5 también y H7 también. Porque esas impares de esa columna son siempre blancas y el resto, por supuesto, en esa seriación son del color contrario, ¿no? Al final, si te fijas, solo con el tablero podemos jugar a la ciega también, con ejercicios lúdicos muy sencillitos, donde todo el mundo pueda ir completando una diagonal, ¿no? O sea, si ahora mismo, por ejemplo, te pregunto de qué color, te voy a poner el permiso en directo, de qué color es la casilla A1, Blanca. es negra, porque la H1 sería blanca, ¿no? Entonces, claro, A1 es Negra. negra, B2, estoy dibujando una diagonal, es negra, C3, Negra. D4, Negra. E5, Negra. F6, Negra. G7 Negra. y H8. Negra. ¿Verdad? Entonces, así has completado a la ciega una diagonal y ha sido fácil, ¿no? Sí, sí, sí. Joder, me has cogido ahí desprevenido y he fallado. Pero no, bueno, es lo que decía con Manu, tengo que retomar ahí el nivel. Pero Manu, hemos hablado un poco de los actores, de las acciones y demás. Yo personalmente, por ejemplo, empecé a jugar al ajedrez porque estaba reunido con mi jefe almorzando. Mi jefe tenía una empresa, era jefe de muchas personas. Para mí era una persona muy admirable. Y estamos comiendo y me dice, me voy a mi clase de ajedrez. Y yo me quedé como, ¿tú vas a ajedrez? ¿Por qué? Y dice, Andy, me sirve mucho para las negociaciones y para la toma de decisiones en la empresa. Es decir, yo trato de, antes de ir a una negociación, hacer como un ensayo y ir preparando los pasos. Es decir, yo voy a plantear esta situación y él me va a responder de tal forma y yo entonces le voy a responder. Entonces, cuando va a la negociación, ya sabe los pasos que se va a dar. Los profesionales también, ¿no? Cuando juegan, no es que mueven y dicen, ok, voy a ver cómo reacciona el otro, sino que siempre mueven y van varios, yo te diría 5 o 6 movimientos adelante, ¿no? ¿Cómo es eso? Claro, hay que utilizar tu tiempo y el tiempo del rival. Es decir, al ajedrez se juega con reloj. Tenemos un tiempo limitado. Jugamos una partida y nos ponemos 5 minutos cada uno, que en total son 10. A quien se le acabe el tiempo, perdió, ¿no? Eso sería para echar el rato aquí, ¿no? Entre tú y yo ahora. Pero cuando yo muevo, le doy al reloj y entonces empieza a correr tu tiempo, ¿no? Y cuando tú mueves, le das a tu parte del reloj y empieza a correr cuenta atrás el mío. Cuando está tu tiempo, yo también estoy pensando. Es decir, lo que hay que utilizar es mi tiempo y el tuyo, para poder anticipar, como bien decías, qué jugadas podrías hacer como reacción a las mías, ¿no? Y al contrario. Entonces, en este juego de acción-reacción, es verdad que podemos sacar muchas enseñanzas para luego aplicar en una negociación profesional o en cualquier tipo de gestión, ¿no? Porque donde hay pares, ¿no? Donde hay incluso rivales, ¿no? Políticos, ¿cómo no? Ahí nos meteríamos también en una dimensión interesante, ¿no? Sí. Es decir, Bueno, Schwarzenegger dice que le sirvió mucho para su política. Para Claro. moverse en la política. Claro, entonces tú tienes un plan y ese plan tiene que ser flexible, ¿no? Y en función de qué, pues de la jugada de tu rival, ¿no? Y eso se puede aplicar a todo en la vida, ¿no? Y nos ponemos a sacar conclusiones, cada uno tendrá la suya,
Pero a mí se me ocurren miles de ejemplos, ¿no? Exacto, es como ramificar las opciones y tratar de analizarlas todas, pero en un buen sentido, ¿no? Porque se puede relacionar con la ansiedad de que veo mucho futuro, veo muchos... No, claro. No, es planearlo y analizarlo bien. No, y ser flexible también, ¿no? Porque hay quien elige un plan y de ahí no... ¿Cuántas veces hemos escuchado, ¿no? Dice, he defendido la misma postura política, ideológica o lo que sea, ¿no? Desde un primer momento, ¿no? Y bueno, eso que es dicho para reafirmar, realmente yo como oyente digo, bueno, pues ya podrías haber modificado tu plan, ¿no? Ya podrías haber sido un poco flexible, ¿no? Sobre todo cuando todo el mundo ve que era una mala jugada, ¿no? Y en el taller también quedan dos puntos principales, pero la mala suerte hablamos. Sí. ¿Existe la mala suerte? Otra pregunta filosófica que es capciosa en sí misma. Yo defiendo en los talleres, que me escuchaste, que no. Es decir, que la cuota de mala suerte es muy residual y que podría explicarse si mañana nos enfrentamos con Ernesto Fernández Romero, gran maestro al que antes citábamos, y precisamente esta noche Ernesto enferma y no duerme y mañana viene pues mal, ¿no? Bueno, pues qué buena suerte hemos tenido que no estamos enfrentándonos al mejor de los Ernestos, ¿no? Eso podría, pero yo eso lo considero casi que azar, que hay un matiz, pero en realidad la suerte en el ajedrez, desde el punto de vista técnico, prácticamente es nula. Es decir, al final uno tiene que autorresponsabilizarse de cada jugada y si pierdes es porque en algún momento de la partida crítico has elegido mal. Es decir, viene muy bien como enseñanza que aprendamos esto. Y más hoy en estos tiempos del ego 3.0 donde nadie parece que tiene culpa de nada. Entonces, en una partida de ajedrez, que es un juego y no tiene más trascendencia que lo que es, que duele mucho perder, pero que es un juego, podemos sacar conclusiones terapéuticas casi, de decir, bueno, claro, perdí porque H3 era mala, ¿no? Y bueno, y ese análisis, esa autocrítica creo que también nos viene muy bien luego para nuestra vida, ¿no? Para no estar firme en una posición y siempre echar la culpa a los demás, ¿no? Que es la típica, ¿no? Eso te iba a decir. Creo que la mayor enseñanza que saqué yo de ver el ajedrez y la que saco yo cuando juego al ajedrez fue la de responsabilidad. Porque yo explicaba con un amigo, le digo, yo me enfrento a Magnus Carlsen, al mejor jugador del mundo. Pero claro, él no me va a ganar me va a ganar porque es mejor que yo, pero porque yo cometo un error. Él va a ver un error que yo no veo y no te lo va a y ahí perdonar. me lo va a cometer, no me va a perdonar. Pero es porque yo cometí el error, Claro. no porque él me haya ganado porque sea él o porque él haya aprovechado su poder o porque... No, simplemente me va a ganar porque yo cometí un error. Sí, sí. Entonces, ver eso, y yo, por ejemplo, soy de muy mal perder, y cuando veo las partidas, lo que te comentaba antes de grabar, ¿no? Veo las partidas y digo, es que estoy cometiendo El mismo error. el mismo fallo, o sea, que no es que el otro sea mejor, es yo. Entonces, hacernos responsables de bueno, los errores, ¿no? Sí, y hay muchas veces que uno revisa sus partidas, que es lo más recomendable que para alguien que nos pueda ver y que sea aficionado, que esté jugando a un nivel de club o por internet, que hoy se puede, en cualquier plataforma, lo más importante es muchas veces lo que menos hacemos, es revisar nuestras propias partidas para darnos cuenta de en qué error fue, como estamos diciendo, y no cometerlos más. Y sobre todo, cuántas veces perdiste la oportunidad. Porque no solo es el error, identificarlo y tratar de enmendarlo y estudiar otra variante, otro movimiento que te permita estar en una situación de mayor igualdad y que no ofrecerle al rival la oportunidad de que te aproveche el error. Eso está bien, pero sobre todo, ¿cuántos momentos has pasado por alto? ¿Cuántas veces tenías un golpe ganador? ¿Cuántas veces podrías haber elegido otra mejor? La que hiciste estaba bien, pero es que tenías mate. O es que tenía ganancia de piezas, es decir, nos quedábamos con una pieza de más del otro porque había una combinación táctica. ¿Cuántas veces hemos pasado por esos momentos críticos, pero dominados por ese sistema 1 o por nuestros patrones, que a veces jugamos por patrones que son revisables? Es decir, que pensábamos que esta era la mejor, pero has dejado pasar la oportunidad. Entonces yo ahí recomiendo mucho que hagamos en ese doble sentido, el reconocimiento de errores y luego reconocimiento de oportunidades perdidas, ¿no? Qué bueno lo que mencionas de la oportunidad, ¿no? Yo no lo había tomado tan así, pero es verdad que no solamente el error, sino
Decir, no solamente que cometí el error, sino que tuve la oportunidad de haber ganado, no solamente la partida, haber ganado la situación en la vida, ¿no? Qué bueno. Eso me ha gustado mucho. Llevando un poco el ajedrez a la situación más actual, ¿no? He leído que el gobierno británico está apostando más por el ajedrez y lo está tratando de implementar más en el sistema educativo. ¿Lo deberíamos implementar aquí en España también? Claro, aquí las competencias educativas están transferidas y bueno, cada comunidad, digamos que decide cuál va a ser el plan, ¿no? Dentro de un marco común. En este caso, aquí en Andalucía podemos presumir, llevamos 6 años con un programa ya instalado y perfectamente transversal, interdisciplinar de ajedrez en el aula, se llama Aula de Jaque, empezó en el curso 2017-18. Tuve la fortuna de estar como coordinador regional desde un inicio y hemos tenido en el último curso 180.000 alumnos y alumnas, 8.000 docentes y 750 centros. Ese músculo, ese volumen, esa dimensión del ajedrez en el aula es, creo que no tiene comparación en ningún otro sistema educativo y hemos visto los beneficios, ¿no? Los beneficios de cómo el alumnado no solo aprende a jugar la apertura siciliana o la defensa, sino que más allá de eso, los profesores están hablando con sus alumnos de esto mismo que estamos en este podcast, ¿no? Es decir, de qué enseñanzas tiene para la vida, de cómo puede aprender del error, y todo ese bien pedagógico creo que va calando y va formando futuros hombres y mujeres con otro tipo de criterio, de sentido crítico, de toma de decisión. Y me parece fabuloso que sea así y que se incorporen gobiernos como el que leía el otro día en la noticia, ¿no? No sé cómo lo van a armar, pero bueno, ya me parece una buena decisión, ¿no? Ya que lo hayan tomado como iniciativa es muy importante. Y otro tema muy relacionado con la actualidad es la inteligencia artificial. El último episodio hablé con un filósofo de transhumanismo y hablaba de la inteligencia artificial y lo hablaba como cuidado porque nos puede dominar. Y tú has mencionado recién que hay una inteligencia artificial que ya le gana a los profesionales seguro. O sea, es imposible que un humano le gane a esa máquina. Sí, es imposible. El campeón del mundo hoy perdería 100 de 100. Es imposible. O sea, hoy en el 97, en Nueva York, Kasparov, que era campeón del mundo por aquel entonces, se enfrenta a una máquina que pasó a la historia como Deep Blue. Y Deep Blue fue capaz, detrás estaba IBM, fue capaz de ganar a Kasparov. Y aquello quedó, yo me acuerdo, tenía 20 años en aquel entonces, yo me acuerdo que fue como el ordenador que vence a la humanidad, ¿no? Cuando realmente detrás de ese ordenador también hay humanos, ¿no? De hecho, detrás estaba Miguel Illescas, precisamente, que fue contratado por IBM como asesor, y digamos que calibraron Deep Blue para ganarle según el estilo de juego de Kasparov. Era casi imposible que escapara ya vivo, porque en el 96 habían tenido un primer enfrentamiento y escapó, ¿no? Desde entonces a hoy, la cosa ha cambiado tanto que cualquier programa de ajedrez de un móvil le gana al campeón del mundo. Es decir, la discusión está ya fuera de debate, ¿no? De foco. Es decir, ya las máquinas de inteligencia artificial se enfrentan entre ellas. Stockfish, que es el nombre de una, se enfrenta con AlphaZero y ya digamos que la emoción está en saber quién tiene la tecnología más avanzada de estas dos, ¿no? Pero ya no tiene sentido que nos enfrentemos a ellas. Para mí es un aliado. En este caso, en el terreno ajedrecístico, me parece un aliado. Porque el día que descubramos o que nos muestren cómo piensa AlphaZero, podremos seguramente deconstruir toda la teoría del ajedrez durante siglos y aprender que, por ejemplo, como decíamos antes, la dama se puede sacar en los primeros movimientos y seguir ganando la partida, ¿no? Entonces me parece muy interesante ver cómo piensan las máquinas para aprender de ellas, ¿no? Wow, pero es como sorprendente que dices tú, las máquinas ya piensan y que nosotros aprendamos de las máquinas, ¿no? Suena un poco, me asusta un poco. Sí, bueno, pensar es Sí, no, obviamente, cómo es el sistema que relaciona, ¿no? Pero claro, que vamos a aprender nosotros las máquinas que se supone que hemos sido los que lo hemos diseñado, ¿no? claro, siendo más preciso, yo no soy un experto en esto, pero siendo más preciso, digamos que son ellas las que aprenden de nosotros. De hecho, les llaman redes neuronales, ¿no? Para que ellos puedan ir
pues hay distintos métodos de cálculo, ¿no? Al principio utilizaban uno que era la poda alfabeta, luego pues, han pasado a redes neuronales que son como más parecidos al procesamiento humano, pero a partir de ahí hemos descubierto que son mejores porque tienen más fuerza bruta de cálculo y claro, millones de jugadas por segundo, no hay quien lo supere. Entonces, claro, ante eso, pues solo queda aprender de cómo ellos pueden reconvertir la teoría, ¿no? Y ahí estamos. Increíble. Bueno, para ir un poco cerrando, ¿quién es el top 3 de la historia de los ajedrecistas para ti? Buah. Para mí es complicadísimo, pero te diría que Magnus Carlsen, tenemos la gran suerte de ser testigos de que estamos ante el mayor prodigio de la historia del ajedrez, el noruego Magnus Carlsen, que aunque ahora se haya retirado de la competición por la corona, sigue compitiendo pero no disputa el título. Y hay una situación un poco, bueno, complicada y discutible, pero realmente creo que es el mejor jugador de la historia y es una suerte que lo hayamos visto. Por otro lado, claro, aquí, con permiso de tantos y tantos campeones y campeonas, pero me quedo con Bobby Fischer bueno, por todo lo que representó también y sigue representando a día de hoy, después de tanto tiempo. Y me parece más un personaje de leyenda que ajedrez. O sea, no es solo un jugador, ¿no? Es como un punto de Quería tocar inflexión. esa historia porque Bobby Fischer es un gran dilema y una gran historia. Sí, Podría resumirla muy rápidamente, pero ¿quién es Bobby Fischer o qué pasó con Bobby Fischer? Porque hay un mira, documental en Netflix y todo, o sea, hay una sí. serie. Es un tío, como dices tú, más que ajedrecista, es como... Claro, es que, a ver, me parece que yo tengo por ahí escrito no sé qué libro, que todas las historias, todas las grandes historias, creo que digo, empiezan y acaban con Bobby Fischer, ¿no? Digo, todas las grandes historias de ajedrez empiezan y acaban con Bobby Fischer. Porque es como un arcángel que sale en un cuadro renacentista y no te das cuenta, pero siempre está por ahí revoloteando y siempre está Bobby Fischer, ¿no? Fue un genio y podría haber sido un compositor de leyenda o un cineasta, pero tuvimos la suerte de que se dedicó al ajedrez. Y él era un adelantado, como se dice, a su tiempo. Entonces estudió ruso para comprender cómo podía ser que allí en la Unión Soviética hubiera esa camada de grandes maestros y de grandes campeones, y él estudiaba ruso para poder leer y disputarle el trono a esos soviéticos, ¿no? Entonces, bueno, quedó entre la línea esa tan fina que hay, Andy, entre la genialidad y la locura, ¿no? Y bueno, pues no es, digamos, el ejemplo y el referente en su condición humana como comportamiento ético. Era un tipo que, teniendo antecedentes judíos claros, su madre, su padre, pues se convirtió en en un tipo bastante discutible y muy antisemita, ¿no? En sus discursos y luego muy enajenado, ¿no? Me acuerdo que cuando las Torres Gemelas, él todavía vivo, estaba en asilo político en Reykjavik. El tipo, bueno, pues salió en una radio alegrándose, ¿no? De lo que estaba pasando y bueno, ahí tenéis vuestro merecido y tal. Era un tipo bastante enajenado, pero que como ajedrecista era alguien extraordinario, capaz de ver la jugada más insospechada y por eso ha calado tanto. ¿Y por qué fue? Y con esto creo que resumo bien su vida, porque fue el que le ganó el pulso a la hegemonía soviética, ¿no? Es decir, en plena Guerra Fría, 1972, Reykjavik, Boris Spassky, campeón del mundo, se enfrenta al hijo del capitalismo, al que representaba un mundo más global, ¿no? Y entonces Occidente, con ese peón avanzado que era Fischer, le gana a la Unión Soviética, ¿no? Y por eso trascendió tanto la figura de Bobby Fischer. Increíble la historia porque en Argentina la interpretamos mucho con la historia de Maradona. Claro. El joven que en el ámbito del fútbol fue el genio, en su vida personal muchos pueden estar a favor o en contra porque tuvo estas locuras también, pero también fue ese símbolo de derrocar a los ingleses después de la guerra Argentina-Inglaterra y fue ese mismo sentimiento que te genera a ti. Como has hablado tú de Bobby Fischer, hay muchos argentinos que hablan de Maradona así, entonces me parecía increíble conocer la historia de Bobby Fischer de tu mano y bueno, relacionarlo un poco con Maradona. Pero bueno. Es un personaje fascinante y perdona Sí, sí, ¿no? te haga el matiz y que recomiendo que busquen
y se empapen de las historias, de las múltiples historias que hay alrededor de Bobby Fischer, ¿no? Me preguntabas por el podium, te dije Carlsen, te dije Fischer, me quedaba uno. Y por completarlo te diría que Paul Morphy, que también fue estadounidense, y bueno, pues digamos que se parece mucho. Por eso decía antes que todas las historias, las grandes historias del ajedrez empiezan y acaban en Bobby Fischer. Paul Morphy es un claro ejemplo, es otro genio impresionante, siglo XIX, y bueno, veía el ajedrez como nadie lo había visto. Y bueno, acabó enajenado y acabó en la locura al punto de que no permitía que nadie pronunciara en su presencia la palabra chess. O sea, él enloquecía si alguien nombraba el ajedrez, ¿no? Pero es verdad que revolucionó por completo la teoría del ajedrez. O sea que los grandes genios del ajedrez rozaron o pasaron límites de la locura. Algunos, los que yo he dicho, los que yo he dicho hay más de tres, ¿no? Más de tres, mayoría. En realidad no estoy siendo justo. No, pero bueno, la historia muestra, ¿no? Que hay grandes genios Claro. que bueno, que tanta genialidad tiene sus cosas. Pero podíamos aplicarlo o sea, A todo, al cine, ¿no? por eso a Al todo, cine. no solamente de ajedrez, los grandes O genios la de la pintura, historia, claro. los grandes genios de la historia, Sí. tanta genialidad, como que pasa factura, no sé cómo decirlo. Bueno, me ha gustado tu top 3 porque yo estaba buscando, para mí Magnus también es el mejor, pero había muchos que ponían a Kasparov, Kasparov, sí, por supuesto, Kasparov. pero bueno, que al final que es cada uno un criterio personal. Sí. Genial. Bueno, me ha encantado, espero que la gente que lo vea le motive, pero que le des la motivación para que empiecen a jugar al ajedrez. ¿Un mensaje para los jóvenes? Bueno, yo les diría que se acerquen al ajedrez sin miedo, sin ningún tipo de prejuicio, es que esto es para gente inteligente y yo no. Bueno, es precisamente para ese tipo de perfiles. Y no tiene efectos secundarios, es decir, no es probar tiro con arco donde a lo mejor acabas llegando a casa con una flecha en el corazón. Aquí puedes llegar con una derrota que duele mucho, pero ya hemos explicado lo bien que puede servirte también como enseñanza. Así que por eso mismo, como es inocuo, les invito a todos a que lo intenten y quizá, quién sabe, haya un gran maestro entre los que nos escuchan, ¿no? Excelente. Bueno, Manu, muchísimas gracias por venir. A ti. Me apasiona a mí hablar del ajedrez, aunque mucha gente va a decir, Andy, ¿tú juegas al ajedrez? Sí, me encanta el ajedrez, por eso quería que venga Manu para que entiendan que el ajedrez es súper atractivo y súper adictivo. Cuando empiezas a jugar, quieres jugar todo el tiempo y quieres mejorar y mejorar y mejorar. Así que invitarlos a jugar al ajedrez, que te va a venir, solo va a ser para bien. No creo que tenga efecto secundario malo, como menciono. Y nuevamente, muchísimas gracias por venir, man. Nada, a ti, Andy. Muchas gracias.